ser capaz de intentarlo, ¿no? Y así fue como de plano empecé a escribir. Ahora también era muy pobre, como, digo, era un estudiante, ahora sí como dice, ¿no? Era un estudiambre. Entonces se vino el cumpleaños de una amiga que yo apreciaba mucho y no tenía para regalarle nada y le escribí un cuento. Y resulta que ese cuento, yo se lo doy el día de su cumpleaños, nos ponemos a tomar cerveza, bla, 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 y como a las 2 horas o 3 horas me dice mi amiga, oye, ¿sabes qué? Mi mamá quiere hablar contigo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Pues por el cuento, ya lo leyó y bla, bla, bla. Y yo dije, no, pues como el cuento era así medio desfachatado y medio, pues ya más o menos ustedes vieron cómo escribo, ¿no? Entonces voy y yo pensaba que la mamá me iba a regañar y que me iba a correr de la casa. Y no, al contrario, resulta que estaba toda la familia reunida leyendo el cuento en voz alta y me felicitaron y todo. Yo, para mí esa fue una señal ya, fue como un empujón ya de plano, ¿no? Para intentarlo por lo menos, ¿no? Más seguido y con más seriedad, pues, ¿no? Fue así como empecé. Muy bien, tengo entendido también que después incursionaste en el periodismo. Sí, bueno, hay algo un poquito tramposón. O sea, yo creo que como escritor desarrollas una capacidad de investigación que es muy importante previo a escribir algo, documentarte, etcétera, etcétera. Y muchos escritores que formamos parte de algún suplemento cultural o de alguna revista literaria o cultural, nos llamamos a nosotros mismos periodistas, pero la verdad es que tanto como periodistas, ahora que he trabajado muy de cerca con periodistas, gente como Alejandro Almazán, como el mismo Daniel Salinas Basabe que mencionaste, Carlos René Padilla, pues te das cuenta que realmente periodista no era, ¿no? O sea, sí he sido muy inquieto, o sea, no me quedo en la casa a imaginarme cómo está cual cosa. Quería escribir un cuento que sucediera en África y como prácticamente era imposible ir a África, fui a Cuba y entonces pues ahí hay muchos rasgos similares, ¿no? En clima, esto iba a suceder en un país socialista de África, entonces muchas cosas que yo vi en la Cuba socialista me sirvieron para escribir ese texto. Entonces, sí, no me quedo quieto, entonces, sí, y tomo muchas notas e investigo, pregunto, me meto hasta la cocina, entonces, porque yo creo que eso le da si lo sabes utilizar, el toque de credibilidad que necesitan las historias, ¿no? Sí, claro que sí, Mauricio. Y por ejemplo, ¿cómo das el salto de ese primer cuentito que conmocionó a toda una familia? Yo también tengo una historia de un cuento que olvidé en una mesa, en un comedor, en el comedor de mi casa, pero a mí me sucedió al contrario, ¿no? Al revés. Cuando llegué había una seria junta familiar porque el Ajá, cuento, sí, porque andaba yo en la perdición, ¿no? ajá, El cuento era de una teibolera, el cuento no era mío, lo había escrito un amigo y me lo dio a leer, yo no lo leí, lo puse en la mesa y cuando llegué mis padres estaban conmocionados y un tío aseguraba que si yo escribía sobre teiboleras, table dance, cerveza, eso, yo lo había vivido. ajá. Sí, sí, Entonces, sí. fue terrible, ¿no? Pero, ¿cómo das el salto de ese cuentito a saber que ya quieres ser escritor y tus primeras publicaciones, todo eso? Pues mira, seguí teniendo anécdotas parecidas que me fueron así como dando la señal de que iba por buen camino, hasta que con unos amigos que tenían un taller literario y tenían el plan de hacer una editorial chiquita, una revistita escolar, eh, me acerco a ellos, les muestro mis textos, a ellos les gustan, a mí me gustaron mucho también los de ellos y me entusiasmo mucho con la idea de hacer la revista, así que entonces empiezo a aprender edición y me echo el proyecto encima. Entonces sacamos un numerito que nosotros mismos imprimimos en un mimeógrafo, que era un sistema de impresión que básicamente se utilizaba en los movimientos sociales, ¿no? Para convocar a huelgas y cosas así. Era un sistema de edición muy rudimentario, pero fue un super hit en la escuela y eso nos permitió sacar un segundo número y un tercer número. Y como era una escuela de la UNAM, la gente del Museo del Chopo, que también es dependiente de la UNAM, la vio y nos invitó a presentarnos en el Chopo. Entonces, para nosotros era así un salto gigantesco, porque el Chopo es un museo muy respetable, ¿no?
Entonces fuimos, nos presentamos, había gente, nos entrevistaron del Universal, no, del Excelsior y del Heraldo, creo, de no sé qué otro periódico. Mi familia no lo podía creer, o sea, mi familia estaba en las gradas ahí del Museo del Chopo y no lo podían creer, pues nosotros mismos no lo podíamos creer. O sea, el proyecto tenía 3, 4 meses y ya estábamos en el Excelsior, entrevistados, ¿no? Y demás. Entonces yo dije, pues si esto hemos conseguido en tan poquito tiempo, en realidad yo creo que si te dedicas, tiene que funcionar. Y así fue, o sea, finalmente, 2 años más tarde, fundé una pequeña editorialita, yo tenía en ese entonces 23 años, sacamos 4 títulos, en uno de ellos yo participaba, era una pequeña antología, como sucede con muchos autores, ¿no? Que sacamos una antología con amigos y ponemos de nuestro propio dinero y demás, y pues recuperamos la lana. Entonces, fueron como muchas cositas así que nos fueron señalando que se podía hacer algo con la literatura y con la edición. Y ya lo que sí para mí fue el empujón definitivo fue que me fui a vivir a Europa y desde allá estuve colaborando en bueno, mandé colaboraciones a una revista de aquí de México que se llamaba La Pus Moderna, obviamente un juego de palabras con postmoderno y Pus Moderna, y mandé una serie de artículos y gustaron muchísimo. Entonces, cuando yo regreso a México, resulta que hay un montón de gente que los leyó, que les gustó mucho, que me ubican por esos cuentos y yo ni sabía, ¿no? Entonces, ahí ya fue que definitivamente me dediqué a escribir y editar, porque obviamente en Europa, pues, o sea, viví de bracero, ¿no? Entonces, trabajaba en restaurantes y cosas así, eh, y no tenía ninguna pretensión literaria, ¿no? O sea, de hecho, mi idea era aprender súper bien inglés para poder vivir también de eso. Y me dediqué durante muchísimo tiempo a estudiar inglés y prácticamente no escribía más que lo que enviaba para esta revista, ¿no? Muy bien, Mauricio. Oye, y si ya entramos con tu Anónimo Hernández, ahora sí, ¿qué te parece? Sí, adelante, lo que gusten que comentemos. Pues voy a decir, hacer la primera pregunta y ya también para que no sea como una especie de entrevista y que todo mundo pueda participar, voy a hacer la primera pregunta y a partir de ahí pueden levantar la manita, aquí hay una manita o hacerme alguna seña para poder hacerle alguna pregunta y conversar con Mauricio. Bueno, pues yo leí tu libro, no lo terminé, pero estoy a punto de hacerlo. La verdad es que me sorprendió muchísimo el humor. La verdad, yo no sabía que eras tan bueno para el humor en la literatura. Yo te ubicaba más en los bajos mundos del DF, haciendo crónicas, al estilo de Hunter Thompson, ese tipo de ambientes, ¿no? Y de pronto veo que tienes a un personaje muy bien delineado, que me mantuvo riéndome todo el tiempo y que me metió en un ambiente muy particular, eh, me metió a la cabeza, al mundo de un personaje muy bien hecho, no es un personaje arquetípico, no es un cliché, digamos. Entonces me gustó mucho estar en una cabeza tan diferente, ¿no? Con todo lo que tenía que decir de este mundillo literario. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se te ocurrió este personaje de Anónimo Hernández? ¿Cómo surge la idea? Bueno, mira, es curioso, son dos ideas que se juntan, porque el personaje nació mientras estaba primero viví en Holanda de 88 89, en Ámsterdam, en casa de mi hermana, ¿no? Que supuestamente iba a ir a trabajar ahí con ellos y al final de cuentas el trabajo no se pudo hacer. Entonces ella me dijo, no te preocupes, te puedes quedar aquí en la casa un año para que puedas pues, estudiar o lo que quieras hacer. Y entonces empecé a escribir una novela que yo no sabía cómo se iba a llamar, pero el personaje es Anónimo Hernández y es su infancia. Entonces, después empecé a utilizarlo en otras cosas, ya digamos, como treintañero, cuando yo tenía 30 años, escribía crónicas de cosas que me habían sucedido, bueno, crónicas, pero sí, sucesos que me habían acontecido a mí, pero se los ponía al personaje. Y yo lo que no quería era tener este personaje, precisamente como dices, de los bajos fondos, que siempre es así como que termina los golpes y siempre los vence a todos y es el que más bebe.
ese tipo de cosas que pues hizo muy bien Bukowski y que muchos otros han sido así como sus imitadores, yo no quería caer en ese cliché, como bien dices, y más bien el modo de evitarlo fue poniendo al personaje en situaciones ridículas. Entonces él despotricaba sobre mil cosas, sobre México, pues de hecho tengo un libro que también se llama Ya no quiero ser mexicano, y él está todo el tiempo despotricando sobre México y siempre le están pasando cosas por estar de mal hora, siempre le están pasando cosas a él, ¿no? De situaciones muy chuscas, que él narra además con lujo de detalle. Entonces, ahí ese fue como el Anónimo Hernández de 30 años, ¿no? Y para este libro yo realmente no quería, nunca pensé en un libro, yo le propuse una columna a diferentes periódicos donde yo iba a tratar de contar anécdotas muy a manera de crónica, de situaciones chuscas que me habían pasado en el medio literario, pero no le interesaron a nadie porque pues decía yo cosas muy fuertes, ¿no? Se hablaba de lo que habla el libro, pero si tú lo cuentas como algo que sucedió y das nombres y etcétera, etcétera, y entras en muchos detalles, pues sí te puedes meter en problemas. Entonces, nadie la quiso y entonces se me ocurrió volver a utilizar esa misma fórmula. ¿Qué pasa si en vez de que sea yo directamente es Anónimo Hernández y si en vez de contar las anécdotas tal cual, pues las maquillo y las tergiverso un poquito y todo el rollo? Hay anécdotas que son súper divertidas en la vida real, pero yo las tuve que cambiar muchísimo para que le quedaran al personaje, ¿no? Está, por ejemplo, la de la entrevista de esta que tiene que hacerle a Jerry García. Es una anécdota, no me pasó a mí, le pasó a un amigo, pero igual, o sea, lo pusieron a entrevistar a un tipo, mi amigo es jarocho, para empezar, y él nunca escuchó rock, no sabía quién era Jerry García, ni quién era Grateful Dead, ni nada, pero no, trajeron al grupo a tocar a México, convocaron a prensa y no llegó nadie. Entonces, como este amigo estaba estudiando periodismo, pero en la prepa, o sea, era como una materia opcional extra. Entonces, y sabía ¿cómo se llama? Taquigrafía y mecanografía y todo el rollo, pero de allá para ser periodista. Entonces, a él le dicen, súbete a entrevistarlo, ¿no? Entonces, mi amigo dice, no, pero yo no sé nada y mi inglés es muy rudimentario, bla, bla, bla. Y entonces los de Grateful Dead y Jerry García estaban súper encabronados. Entonces, mi amigo agarra y sale con una anécdota así, ¿no? ¿Sabes qué? Se me olvidó Mi mi grabadora. grabadora. Y exactamente, voy al carro por ella y se sale al carro y ya se escapa como Homero Simpson, ¿no? Oye, Se escapa como... me estaba muriendo de risa y se nos quedamos de ver a las 12 in point. Ajá, exactamente, O sea, ni exactamente. Pues es inglés así sí, todo, sí, sí. todo chafa, todo anónimo, ¿no? Y tu grabadora no tengo, y tu libreta no traigo. Exact- No, muy bien. Exactamente. Me encantó, la verdad, me sorprendió. Fue de verdad que un descubrimiento muy agradable. Pues no sé si alguien quiera también preguntar, estaban muy puestos en el grupo. Voy a empezar con Robbie. A ver, Robbie, te doy la voz. Hola Mauricio, mucho gusto. Estoy disfrutando mucho el libro, ya casi lo termino, me faltan 12, 13 páginas y coincidíamos con Mariel que te desternillas de las risas, las carcajadas que provoca. Aquí se me queda viendo feo la gente porque estoy como trabajando y suelto la carcajada y agradezco mucho porque tenía mucho que no me reía tanto con un libro. Y me gusta mucho, pero más allá de cebollazos, eh, veo el libro me intriga porque empieza a formularse como una especie de anecdotario y se va mutando a una novela y para mí es una novela más que un libro de cuentos, es una novela muy chapucera porque te atrapa de una manera que dices, esto es una novela, esto no son cuentos, no son anécdotas. Y este de mal escritor no tiene nada. Y si eres alguien que crees que, o no sé, puede suceder que alguien se pueda sentir ofendido porque hay un escritor que se llama Patrick Rothfuss que escribió un cuento una novela gigante que se llama El, El nombre del viento. Y en una parte, me recordó mucho tu libro porque en una parte decía él, como músico, que el buen músico toca las piezas difíciles y se notan fáciles, y las piezas fáciles las toca para que parezca que son difíciles.
Y eso me parece este libro, porque lo tomas, lo ves delgadito, está ligero, te empiezas a reír y piensas que es ligero y de ligero no tiene nada porque es una crítica social, es una crítica contra el país, es una crítica contra la educación, es una crítica con el almidonamiento de los que nos creemos escritores, es una crítica contra las editoriales y es un grito desesperado de un México que está fragmentado. Y digo, ¿cómo llegó este señor a... ¿Era tu intención desde el principio o te pasó como al lector que lo fuimos descubriendo? No, sí, era mi intención, porque te digo que les comentaba que quería yo hacer una columna precisamente tratando de todos estos temas, ¿no? Del esnobismo, del amiguismo, del elitismo, ¿no? De cómo para publicar tienes que tratar de acercarte por otras vías a las editoriales que no tienen que ver con tu trabajo directamente, o incluso cosas hasta como tu aspecto físico, ¿no? Si eres guapo o guapa, se te abren más las puertas o no, ¿no? Entonces, por eso era el texto del escritor feo. Entonces, que yo quería tratar de todos esos temas, pero obviamente, como ya comenté, son temas que a mí me chocan mucho, entonces creo que también ese enojo y esa molestia se notaba en los primeros intentos cuando yo quería manejarlos como crónica y como cosas que me pasaron a mí. Entonces le fui bajando en el sentido de no mencionar nombres, de no dar fechas, sino pues mencionar, pues cuando me iban a contratar para una editorial, cuando íbamos a firmar el contrato, y de todas maneras así, pues no, la gente ni me contestaba. Entonces, esas mismas experiencias que tuve cuando de rechazo, por ejemplo, cuando propuse la columna, las utilizo dentro de los textos cuando ya decido cambiarlo a Anónimo Hernández, porque se me hace que a través de la risa es mucho más fácil explicar todo eso. Hay un cuento, por ejemplo, el de Los escritores y el sexo, que sucede en una librería cuando van a contratar a Anónimo para firmar su primer manuscrito y bla, bla, bla. Ese fue un hecho muy parecido a lo que me pasó a mí cuando iba a firmar contrato con Almadía por Posthumano, que es un libro de ensayos que saqué en Almadía y que presentamos en España y demás. Entonces estábamos ahí sentados y empezó a llegar más gente y la gente ni me conocía, pero ya al ratito ya me estaban abrazando y estaban queriendo, como yo también soy editor, me decían, ay, pues sí, hagamos cosas juntos y bla, bla, bla. Entonces yo todo eso lo trato de poner en otro ambiente, en otra cosa, porque además nosotros sí estábamos en una cantina, entonces sí estábamos bebiendo. Se me hacía más ridículo si estando en una cafetería, ¿no? O sea, que estuviéramos borrachos de capuchinos, pues, ¿no? Ajá. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Vayan levantando así la manita con tiempo. A mi Alba quería decir algo. A ver, a mi Alba. Dice, la parte del centro histórico me gustó mucho con la vendedora de música de reggaetón. Ah, sí, bueno, sí, poniendo aparte lo divertido, sí, el centro histórico de la Ciudad de México es un lugar pues, muy emblemático, que si has tenido el gusto de andar por ahí, pues sí, se te queda grabado y está muy bien descrito y sí sentí como que, bueno, me lleva por las calles del centro histórico. Además de que pues sí era muy gracioso lo de que lleva al niño y que pues la señora ahí le está bailando reggaetón, pues me mató de la risa. Tal vez una pregunta, al leer la novela, bueno, yo creo que es novela, ¿no? Una novela. Me queda muy grabado el hecho de que se habla de un escritor malo y pues me gustaría saber cómo se te ocurrió pensar en simplemente ponerle malo nada más, como es algo tan general, tan difícil de definir qué vendría siendo malo, uno pensaría, ¿no? Pero sí, ¿cómo llegaste a esa idea? Tal vez. Creo que hay una partecita en donde lo define, ¿no? ¿Sí? No soy malo de maldad, sino malo de que escribo mal, sí, no recuerdo. Pero le gustan las cacofonías y le gustan los lugares comunes o sea, el principiante es malo. Esa es la definición. Sí, de hecho es que yo
me propuse, por ejemplo, también dentro de la crítica a toda esta, al mundillo literario y al mundillo editorial, a todos estos clichés que hay con respecto a escribir. Por ejemplo, uno de los consejos que muchas veces te dan en muchos talleres literarios o que ves en decálogos, ¿no? de cuentistas, es que trates de nunca repetir la misma fórmula en más de un cuento dentro de un libro. Y yo dije, bueno, pues ahora yo voy a hacerlos todos exactamente iguales, ¿no? O sea, todos empiezan la misma fórmula con un rollo como teórico, el escritor empieza razonando sobre algo y bueno, pues ya les voy a contar algo y se suelta con una anécdota. O sea, prácticamente todos los cuentos tienen la misma estructura y sin embargo creo que no se nota, ¿no? Pues sí, la verdad sí fue mucho trabajo conseguir todo eso, ¿no? Uno de los consejos también es evitar las cacofonías, o las rimas internas y todo eso. Pero yo a veces me he encontrado que obviamente esas cacofonías a veces y esas rimas internas pueden llegar a tener una belleza o un valor estético, pues, ¿no? Solamente tienes que saber encontrar dónde y cómo, ¿no? Y este personaje se prestaba perfectamente para eso, ¿no? De hecho, en la contraportada hay una parte en la que dice, me encantan los cacofonías y no sé qué, y pues es muy cacofónico el modo en el que lo dice. Entonces, pero como para demostrar que no es cierto, ¿no? O sea, no necesariamente porque es una cacofonía suena mal, ¿no? O se tiene que evitar a toda costa, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, que la crítica fuera también hacia los clichés de escritura, ¿no? Sí, vemos que Anónimo Hernández es un tipo rebelde, no pone los dos signos de interrogación, digamos que en esa parte sí tuviste que ser coherente con el escritor malo que es, ¿no? Sí, claro. De hecho, tenía yo muchas ganas de experimentar algunas otras cosas, como por ejemplo el hecho de que se le hubiese descompuesto una letra a su máquina de escribir y entonces que el lector tuviera que adivinar qué palabras eran cuando faltando. Pero la verdad es que ya no me dio el cerebro, sobre todo porque fue una cosa muy curiosa. Cuando me rechazan la columna y yo empiezo a escribir de esta manera, abro un blog en el 2008, a finales del 2008, abro un blog que se llama así, Un escritor malo. Entonces empiezo a publicar y a ponerle cosas chuscas, ¿no? Videos chuscos o fotos chuscas que me encuentro en el internet, ¿no? Y resulta que empiezo a tener fans que me escriben de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, no nada más de México, de Chile, de Nueva Zelanda, me escribieron, de España. Entonces yo empiezo a ver que tiene un éxito pues muy grande y yo me agarro un ritmo muy, muy fuerte de escribir, ¿no? De escribir más de un texto por semana, hasta que a finales de 2009 o mediados de 2009, a mi mujer y a mí, que es mi socia en la editorial, se nos ocurre sacarlo en forma de libro y entonces yo dejo de publicar en el blog. Los últimos cuentos que escribí para el libro ya no los publico en el blog para que sean como pues inéditos completamente, ¿no? Y sacamos el libro en el 2009, un poco también con la idea de seguir también por el lado de la edición y de la distribución algo coherente con el escritor malo, porque por ejemplo, pues el libro tiene ciertas características. La edición mexicana pues tuvo este formato, que es como del libretita de apuntes, tiene este elástico y tiene manchitas de café, ¿no? O de cigarro, o de dibujitos y cosas así. Y decido venderlo desde mi escritorio, ¿no? Desde mi blog y lo que en ese momento eran las redes sociales, que eran los emails, ¿no? Y desde ahí empiezo a venderlo y me vendí como la mitad del tiraje sentado en mi escritorio, ¿no? Me parecía que era como coherente, porque además nosotros en ese entonces la editorial estaba detenida y no teníamos contactos en librerías, no teníamos distribuidor, no nada. Entonces dije, pues lo voy a intentar así, lo voy a intentar desde por internet, todo por internet. Y funcionó. Entonces, bueno, finalmente, bueno, creo que la edición que ustedes tienen es la chilena, ¿no? ¿Es esta la que ustedes tienen? Yo lo leí del ebook, del Kindle. Ah, ok, ok.
Ok. Sí, es que ya tuvo edición chilena en ebook, y luego una edición chilena y una en España. Fíjate que al respecto, en estas tipo de experimentos del escritor malo, de cómo podías llevarlo al papel, yo sí me preguntaba, ¿hasta dónde se podía, Mauricio, permitir este tipo de faltas de ortografía, experimentos dentro del texto? Y ahorita que dices tú que ya te limitaste en cuanto a lo que se te ocurrían cosas, pero siempre no las hiciste. Sí fue una de las cosas que yo me pregunté, ¿hasta dónde pudo haber llevado Mauricio esto y hasta dónde ya se hubiera salido esto de control, ¿no? Fueron de las cosas que me pregunté mientras leía y vi que no tenía los signos de interrogación, ciertas faltas, ¿no? Propias del escritor malo. Otra de las cosas que yo te quería preguntar, ahorita le voy a dar la palabra a Hernán, que me dijo también que quería hablar, es qué sucedió con lo del premio Herralde. Después de eso, Eh, ¿qué pasó? Mira, al Herralde entré con la novela que les comentaba que empecé a escribir en Holanda. Ese manuscrito se me perdió en casa. Tardé mucho en encontrarlo. Cuando lo encontré ya no me gustaba tanto. Empecé a reescribirla, la volví a perder. Y después, bueno, finalmente apareció. Resulta que la señora que nos hacía la limpieza en ese entonces metió todo esto en un sobre de Telmex o de no sé qué, y yo siempre pensé que era documentación de Telmex, ¿no? Y resulta que ahí estaban las dos versiones de la novela. Entonces las releí y no me gustaron y escribí una tercera versión y esa la mandé a leer muy a las carreras porque ya tenía el tiempo encima. El primer filtro o sea, de 16 novelas seleccionadas de 242 que compitieron. Entonces me mandaron una carta, pues yo creo que como para que estuviera listo, no fuera a ser que ganara o lo que fuera y no tuviera yo pasaporte, no tuviera yo visa, porque algunos países necesitaban visa para España y cosas así. Entonces, porque era muy inmediato, ¿no? O sea, en cuanto te avisaban si ganabas, tenías que volar al día siguiente a España y el premio era al día siguiente, entonces todo tenía que ser súper rápido. Entonces me mandan esa carta diciendo que estoy entre los 16 seleccionados y ya, y finalmente yo se la propuse aquí a editoriales grandes, pensando que, bueno, pues con ese respaldo iba a ser publicada con mucha facilidad, y pues resulta que no le interesó a nadie. Entonces la tuve ahí guardada y yo por mí no tengo ningún inconveniente en publicarla en mi editorial. El problema es que es una novela de 300 cuartillas y la mayoría de nuestros libros son, como tú comentabas al principio, son autores jóvenes, entonces la mayoría de los libros son de alrededor de 100 cuartillas, de 100 páginas, ¿no? Los libros ya al final. Entonces me pareció una especie como de abuso sacar yo un libro de 300 páginas, ¿no? Que significaba no sacar 3 libros de autores jóvenes, ¿no? Pero ahora afortunadamente Librerías El Sótano va a empezar a publicar libros. La idea de ellos era hacerle competencia a Gandhi, pero después se dieron cuenta de que iba a ser un poco ridículo hacer lo mismo que Gandhi, ¿no? O sea, sacar sus versiones de clásicos, ¿no? Otra vez Edgar Allan Poe, otra vez Kafka, y se les ocurrió mejor publicar cosas que estuvieran en el escritorio de editoriales independientes. Entonces, cuando nosotros les dijimos que teníamos esa, les encantó, entonces vamos a sacarla en coedición con ellos. En teoría, pues tendría que estar para fin de año, porque la idea era presentarla en la FIL de Guadalajara. Entonces, no sé cuál sea el plan del Sótano, porque las presentaciones van a ser virtuales, si sigan en pie de que se presente ahí, o ya sin tanta carrera, quizá presentarla ya hasta el año que entra, no lo sé, pero ya la revisamos, ya la leyeron ellos, ya les gustó, entonces ya estamos en espera de que se eche a andar. Muy bien, Mauricio. Ahí me imagino el coraje que habría hecho Anónimo Hernández después de eso, ¿no? De que ni con un premio. Sí, exactamente. O sea, de hecho, pues creo que es esa parte también de las cosas que termino mencionando en el libro, ¿no? Exactamente, de las dificultades del mundo editorial. Hernán quería comentar algo y después Neto.
Sí, ¿qué tal, Mauricio? Hola. ¿Cómo estás? Bien, Hernán, ¿tú qué tal? Bien, también. Oye, pues, bueno, quizá me estoy adelantando un poquito, pero quisiera que nos hablaras un poco también sobre, bueno, está tu lado de escritor, pero está también este magnífico lado de editor y pues tienes tú y tanto tú como Lilia una gran carrera con Nitro Press, han hecho cosas súper padrísimas e incluso en alguna ocasión te comentaba que por ahí escuché que Nitro Press tenía como ese toque del Rey Midas con los escritores, porque la mayoría de los escritores que publicabas al ratito ya tenían sus premios internacionales, tenían sus publicaciones en editoriales fuera del país y etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras sobre ese salto que diste de ser un escritor a ser un editor, o si no fue un salto, sino algo que se fue dando de manera natural. Pues mira, les comentaba al inicio que pues prácticamente empecé a editar casi cuando decidí también ser escritor. Y una cosa que me animó mucho fue que, aunque yo veía que era bien difícil vender las cosas, sobre todo cuando eres muy joven y completamente desconocido, sí me daba cuenta de que se podía y de que si tú podías terminar el tiraje con muchas dificultades y lo que fuera de un título, tenías dinero para sacar un segundo título y no tener que volver a poner de tu bolsa. Y así subsecuentemente. Y que mucho de esto tenía que ver con la calidad de los textos que publicabas y la confianza que tú les tuvieras, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que nos hemos dado cuenta es que hay un montón de escritores valiosos en México, por ejemplo, ahorita, que las redes sociales facilitan mucho más las cosas que cuando yo era joven, porque pues, yo realmente sabía de muy pocos escritores que no estuviesen radicados en el DF cuando era joven, ¿no? Ahora te enteras con mucha más facilidad. Entonces, yo considero que si, por ejemplo, un escritor como Daniel Salinas Basabe gana 3 o 4 premios, pues tienes un escritor que no ganó uno de chiripa, ¿no? Si ya ganó 3, es muy probablemente que tengas un buen escritor ahí. Entonces, cuando nosotros lo publicamos, que ganó el premio La Paz, después se siguió ganando una hilera más de concursos, incluso internacionales. Entonces, era nada más cuestión de darle el chance. Ahora, si te fijas, ni siquiera con esa trayectoria, Daniel ha logrado ser publicado por una editorial grande de México, ¿no? Ahora el Fondo de Cultura, ¿no? Económica le sacó un libro, pues, que es una biografía, ¿no? De este señor Nonaka, ¿no? Que estuvo en la Revolución y que fue uno de los fotógrafos principales de la Revolución Mexicana. Entonces, y que vivió en Tijuana y su familia sigue viviendo allá, entonces él entrevistó a la familia, bla, bla. Eso le interesó mucho a Taibo para publicarlo en el fondo, pero ni Tusquets, ni Alfaguara, ni Planeta, ni nadie se ha interesado en la obra de Daniel pese a la trayectoria. Y nosotros, pues sí, le publicamos un libro que prácticamente está agotado ya. Lo mismo pasó con Carlos René Padilla, aunque él sí, bueno, ya lo enganchó, no me acuerdo qué editorial, Planeta, alguna de esas, ¿no? Pero sí ha sucedido que la búsqueda de frescura es lo que a mí más me interesa, ¿no? Y de una voz propia, ¿no? Es lo que más me interesa. Le voy a dar la voz a Neto y ahorita vamos también con otro tema que me interesa mucho, Neto. Sí, hola, ¿qué tal? Mauricio, mucho Hola. gusto. Mi pregunta tiene que ver, es parecida a la línea que preguntó Hernán, sobre la cuestión de la edición. ¿Hasta dónde? La semana pasada, en el taller, aquí con Mariel y Hernán, platicaban sobre la libertad que tiene el escritor, ¿no? Muchas veces, para plasmar una idea original. Y el editor, ¿hasta dónde tiene esa habilidad o también puede jugar de verdugo para cooptar esa libertad, cooptar o limitar esa libertad de un escritor que quiere ser novedoso, que quiere ser irreverente, etcétera, ¿no? Más que nada porque la mercantilización de la literatura, ¿no? Es decir, si quieres ser escritor, pues tienes que escribir sobre algo que está de moda, como es el narcotráfico, o si quieres ser, o escribir sobre el género.
Entonces, como bien dices, de ese mundillo literario que muchas veces pues limita, ¿verdad? Ciertos elementos que permitieran pues exponenciar ciertas habilidades u originalidades de un escritor. ¿Hasta dónde el editor juega, tiene que ser, pues, por así decirlo, cómplice, ¿verdad? Con ese escritor que quiere publicar. ¿Qué papel juega ahí la edición? Yo creo que, mira, a mí, por ejemplo, lo que me interesa, ya lo decía ahorita, es, por ejemplo, la originalidad, la profundidad con la que abordan ciertas cosas, el que tengan una voz propia, un criterio propio, que nos estén ayudando a ver ciertas cosas con nuevos ojos, ¿no? O desde perspectivas diferentes. Y entonces, eso yo creo que tú como editor lo tienes de entrada que respetar y por otro lado, pues potenciar, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, por hacerte, a lo mejor un escritor por hacerse el irreverente o por hacerse lo que sea, mete de pronto una expresión o una palabra que está fuera del registro que viene manejando dentro de su cuento o de su novela, pues sí es mejor platicarlo con él, ¿no? Y decirle, pues, de una manera innecesaria. O sea, ya el hecho de que te resulte altisonante es de que ya se está saliendo del registro que estás manejando, ¿no? Como escritor. Ahora, si todo el texto es así como muy estridente, porque puede pasar al revés, tener un escritor súper irreverente, ¿no? Y que de pronto salga con una cosa así súper cursi o súper fresa, entonces pues también hacérselo notar, ¿no? Hay veces que también sucede que el escritor con el afán de ser como muy claro, muy preciso, te hace descripciones de más, ¿no? De ciertas cosas, entonces también es mejor decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya quedó claro lo que querías decir. Entonces ya esto otro es como se dice en los talleres, ya es como una colita, ¿no? Que realmente si se la quitas no pasa nada, incluso si se la quitas suena más fuerte, ¿no? Eso nos pasó, por ejemplo, con un cuento muy, muy bueno de Silvia Aguilar Seleni, que tenía una de estas colitas al final, y cuando le dijimos, le encantó la idea porque sí se dio cuenta de que el final quedaba mucho más contundente que esta especie de colita que era como explicativa, ¿no? Como que, por si no te quedó claro lo que quise decir, te añado esto para que quede claro. Entonces, eso le restaba mérito estético, según yo, ¿no? Entonces, yo al contrario, yo más que represor y esto, mi idea siempre es potenciar el trabajo, ¿no? Muchas veces hay cositas sí, tan simples como a lo mejor errores de dedo o correcciones mal hechas, que dejas una coma donde no debes, bla, 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 que eso pues eso se tiene que quitar de ley, digamos, como parte de la corrección de estilo, pero la corrección de estilo se debe de entender como el estilo del autor, no el estilo de la RAE, ni mi estilo, ni mucho menos. Si él viene manejando ciertas cosas, tú se las tienes que respetar y manejar que haya una coherencia, pues, ¿no? Hay mucha gente que utiliza las comas que yo llamaría las comas de Octavio Paz, ¿no? Que es que Octavio Paz escribía montones de comas, ¿no? Siempre metía pequeñas frasecitas, estas, ¿cómo se llaman? Derivadas, no ya no me acuerdo cómo se llaman, y siempre les pone comas, ¿no? Entonces, cuando decía, por decir, me gustaría citar, coma, por ejemplo, coma, un caso que, coma. Entonces, ese tipo de comas, hay autores que sí las usan, hay autores que escriben más libre, ¿no? O sea, si no le pones las comas a, por ejemplo, a lo mejor no le pasa nada a la frase, ¿no? Y entonces tienes que ver qué es lo que el autor está proponiendo para respetárselo y ayudarle a que sea coherente a lo largo del texto. Porque a veces si es un cuento, no es tanta bronca, ¿no? Pero si es una novela, sí tienes que cuidar, tener ese tipo de criterios a lo largo de las 100, 200 páginas que dure, ¿no? Okay. Muy bien, Mauricio. Gracias. Una pues pregunta, comentario para que nos cuentes al respecto. Pues voy a empezar hablando de mi experiencia cuando te conocí, creo que fue en Mexicali, ¿verdad? En Mexicali en el 2010, o no, en el 2008. Ajá. No Sí, sé si 2008. 2008, ¿verdad? Te conocí a ti, conocí a Servín, conocí a Viviana Camacho, pues ahí en un encuentro de escritores había muchísima banda de diferentes partes, ¿no? Bueno, nos conocimos después de que leí un texto, me dijiste que estabas planeando una antología, porque había salido en Almadía, si no mal recuerdo, el lado A
lado A o algo así se llamaba esa antología. Ajá. Sí, entonces tú estabas proponiendo hacer una antología, pero de autores que no figuraran tanto, que no fueran los mismos de siempre. Y entonces nació esta preciosura que realmente yo no sé si fue el número 1 o si ya había habido lados B antes de este ejemplar. Pero, por ejemplo, No, fue el primero. sí, fue el primero. Mira, fue el primero y aquí estoy yo y están muchas amigas escritoras que admiro y que quiero mucho y que conozco, como Isabel Ión, que también es de acá de Nabolato, de Sinaloa, Fernanda Melchor, que se ha convertido en una súper escritora, Iris García Cuevas, que ahora vive en Jalapa, Samantha Luna, muy, muy amiga en Tijuana, Gabriela Torres, buenísima escritora, tiene Enfermario, un libro de tierra adentro, ella es de mi generación exactamente, pues Esmeralda Ceballos, Elma Correa, inconfundible, inolvidable, y Silvia Arbizu. Pues somos, bueno, también está Magali Velasco, creo que es la única que no conozco bien en persona, pero de ahí en fuera, pues somos amigas, que son autoras que yo admiro, y no sé si nos quieres hablar de este proyecto que se ha extendido a lo largo del tiempo y que incluso Hernán, que es una generación más abajo que yo creo, también alcanzó o está también en uno de los ejemplares de lados B. Mira, ya está. Y aquí están los míos. ¿Qué ha Ajá. significado? ¿Qué ha significado para ti esta colección de antologías? Pues mira, de un modo u otro es una parte como de la representación editorial y física de muchas de las cosas que trato en el de apuntes de un escritor malo. O sea, precisamente las editoriales grandes han dejado de publicar cuento, han dejado de publicar autores jóvenes. Si eres joven tienes que llegar ya con una novela. Este tipo de cosas, la mayoría son autores radicados en el DF, no necesariamente que sean del DF, pero radicados allá, porque ya dijimos que mucho de esto se mueve a través del amiguismo y del influyentismo y de cosas así. Entonces yo he querido como romper con todo eso, porque precisamente en ese encuentro que mencionas, Mariel, me encontré pues contigo y con Magali Velasco. No conocía yo el trabajo de ustedes, no nada. Cuando lo veo, digo, pues es que toda esta gente es buenísima, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, la antología se planeó de esa manera, como bien dices, como respuesta a una antología que sacó Almadía, que se llamaba Greatest Hits, que así como grandes éxitos, que era muy curioso, ¿no? Porque la planeó Trino Maldonado. Trino Maldonado escribe el prólogo y Trino Maldonado aparece como uno de los antologados, ¿no? Y la idea es que fueran escritores nacidos, si no recuerdo mal, en los 70s, ¿no? Entonces él pone ahí a todos sus amigos y bla, bla, bla. Entonces a mí se me ocurrió que si esos eran los grandes éxitos, nosotros íbamos a sacar a los lados B, a la gente que es muy buena, pero que no está en los reflectores por los motivos que sea, porque viven muy lejos en el norte, como la mayoría de los que publicamos en esos primeros números, o porque son muy jóvenes, o porque, pues no sé, es que sí es muy chistoso que habiendo gente muy talentosa en Sonora, no tenga contacto con la gente talentosa de Sinaloa, por ejemplo, o de Baja California, que están ahí a un ladito, ¿no? Eso a mí se me hace súper raro, ¿no? Que cada estado de pronto sea como un país o como una isla, ¿no? Y no sepan lo que están haciendo los demás. Yo siempre he sido muy inquieto, yo desde muy joven traté de tener autores y hacer presentaciones en Querétaro, en Pachuca, en Puebla, todo lo que estuviera aquí alrededor, ya alejándonos un poco más, Morelia, Guadalajara, y así fue como llegué a Tijuana y ya pues, recorrí una buena parte del norte, y he publicado un montón de autores de allá, rompiendo precisamente esos clichés súper estrictos. Y como ya comentamos antes, pues dándole chance a autores a que tengan entonces, la idea fue cada año sacar un lados B anual, dividido en 2 tomos, con aproximadamente 10 autores hombres y 10 autores mujeres, para obligarnos a encontrar autoras, ¿no? Porque si yo la sacara en una sola antología, para empezar, iba a ser muy costosa,
y a lo mejor la gente, el público diría, pues no conozco a nadie, no la compro. Pero sin embargo, si tienes 2 tomos y tienes el chance de comprarlos juntos o separados, hay más chance de que puedas vender el libro si te cuesta la mitad, ¿no? Entonces, cada año obligarnos a encontrar a 10 autoras y como bien comentas, o sea, al principio, bueno, en los últimos lados B que hemos publicado vienen, por ejemplo, Lola Ancira, ¿no? O Laura Baeza, que cuando salió el primer lados B estaban bien chiquitas, o sea, ni siquiera escribían todavía, No ¿no? digas Estaban bien eso, jovencitas. no digas eso, Mauricio. Me voy a hacer algo. Bueno, pero no lo debe haber puesto de otra manera. No, pero es que lo he platicado con ellas, no sé, A ver, yo les decía que salió en el 2011. ¿Cuántos años tenías, Hernán? No nos quiso, se fue mejor. No, sí, aquí estoy. No, en el 2011 tenía como 16 años, algo así. A ver. es el mismo caso, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, Laura Baeza era músico, ¿no? Es violinista. Entonces, pues no pensaba en ese entonces ni siquiera dedicarse a escribir, ¿no? Ese es un asunto ahí raro. Ya con esto que dijiste se me fue el rollo, el ánimo, todo. No. No es cierto. Ya. No, lo que pasa es que además también ellas están muy jovencitas, pues, pero me refiero a eso, a que cuando salieron, a lo que iba realmente es a esto, que nosotros pensamos que la íbamos a sacar 3 años y que nos íbamos a quedar sin autores, sobre todo sin autoras, ¿no? Que cada año nos iba a costar más trabajo encontrar autoras, pues, de calidad y bla, bla, bla. Y afortunadamente no. Uno de los factores es obviamente que hay muchísimas muy buenas escritoras y el otro factor es ¿no? Que ya el proyecto tiene casi 10 años y muchas de las chicas que estamos publicando ahorita, pues en ese entonces ni siquiera pensaban todavía en escribir, ¿no? Uh-huh. Así es, Mauricio, así es. Oye, te quería decir que ahí al fondo se ve, ¿ese es su lugar de trabajo? Fíjate que me tuve que bajar a la bodega, ahí son parte de la bodega, porque se presagiaba lluvia y como tenemos un domo, cuando llueve, así sea una lluviecita leve, es un escandalazo así terrible, ¿no? Entonces, esa es la cosa, sí. No, pero se ve muy bonito ahí, donde trabajan, tienen los libros. ¿Cómo le haces tú con Lilia para poder llevar una relación tan padre? Si conocieran a Lilia, no anda por ahí Lilia, es indispensable Lilia en esta conversación. ¿Quieres que le hable? Pues si anda por ahí, que la conozcan también. Ella ella se encarga del diseño editorial, ¿verdad? Ah, sí. Y quién sabe de cuántas cosas más. Sí, pues todo, por ejemplo, lo que es, oye, que si bajas. Estoy en la oficina de Alma, estoy aquí con Alma. En la oficina de Alma. Uh-huh. Sí, que sí viene. Muy bien. Sí, pero digo, ¿cómo le hacen para poder llevar una relación tan fregona, personal, pero también... Entonces, bueno, pues sí. Pues mira, básicamente nos conocemos desde hace un montón de tiempo y siempre, ella siendo diseñadora gráfica, nos hemos entendido muy bien cuando teníamos que trabajar juntos. De hecho, nos conocimos, yo trabajaba para una transnacional haciendo libros de enseñanza de inglés para niños en escuelas de paga. Estos libros son caros y demás. Entonces estábamos muy buenos diseñadores porque había mucha competencia en el mercado, ¿no? Y la editorial que yo trabajaba, que era McGraw-Hill, trataba de ganarse comerle un poquito el mercado a los líderes, ¿no? Entonces, yo les dije, ¿saben qué? Lo primero que necesitamos es muy buenos diseñadores. Y entonces empezamos a entrevistarnos y así fue como nos conocimos, ¿no? Bueno, ya llegó por acá, a ver qué se siente. Ay, ni me dijo a qué venía. Hola. Bien, ¿y ustedes? Bien, todos querían conocerte porque sí, como claro. estuvieron pidiéndote los libros y el contacto lo tuvieron contigo y todo eso,
todo el mundo me decía qué amable Lilia, y luego los mandaron con firmados, todos estábamos muy contentos, muchísimas gracias. Sí, dije, pues si ya se los voy a enviar y aquí tengo al autor, pues que les firme, ¿no? Entonces, Muy bien. dije, bueno, aunque se los dé abierto, pero que se los firme. Estuvo muy bien, muchas gracias Lilia por toda tu atención, y les comentaba tus atenciones y les comentaba que tú eres una parte fundamental de Nitro. Cuéntanos qué es lo que haces. Pues de Nitro hago casi todo. Bueno, pues diseño los libros, hago toda lo que es la distribución, todo lo que manejo las ferias, todo lo que es administrativo, todo lo que tenga que ver con proveedores, hago los contactos con las instituciones para las coediciones, negocio con autores, con derechos de autor, pues ahora sí que toda la parte gacha la hago yo, aparte hago pues la parte creativa, ¿no? Entonces, ¿qué le dejas sí a Mauricio? Mauricio es el que lee, a él nada más le gusta estar leyendo y estar decidiendo. A veces le tengo que meter pues un poquito de pie de piso, porque luego se le da como le da cosa decirle a los escritores que todavía no es su obra, no está bien, ¿no? O sea, entonces dice, no, es que ellos la mandan. Le digo, pues diles que no funciona, que tienen que trabajarla. Ahí se movió algo, creo. ¿Qué se movió? Ya no me veo. No, ya no, pero no le moví nada yo. Se me hace que el Mauricio quiere hacer un complot ahí o algo. Ya. No, es que se le estaba acabando la pila y vino Bruno a conectarle la batería, digo, el cargador. Muy bien. Entonces, sí. Te digo, pues bueno, a veces es complicado. Yo creo que él tiene como una parte menos, digamos que tengo que poner como la parte más terrenal, fría, sí, para saber si efectivamente el libro funciona, ¿no? A mí me parece que a veces le gana la emoción, o si es un cuate, o si es, y entonces pues le quiere ver el lado bueno. Digo, no, es que espera, lo tiene que tener, porque si es el primer libro o el segundo o lo que sea y va a salir y sale mal, o sea, si no es una buena obra, pues le das en la torre a él y a la obra, ¿no? Y es dinero desperdiciado. La verdad que aquí hay que cuidar como mucho los recursos, porque no hay muchos. Entonces, pues bueno, esa es la parte que me toca a mí. Siempre que hay que pelearse con alguien, Mauricio los manda conmigo para que yo sea la mala. Muy bien, como debe de ser. Lilia, te iba a preguntar, ¿en dónde pueden conseguir sus títulos aquí los chicos? Mira, ahorita estamos, por ejemplo, afortunadamente está casi todo el catálogo disponible en librerías El Sótano, casi todo. O sea, no importa de qué año haya sido la edición, entonces están todos los libros ahí. Y las novedades pues se encuentran en El Péndulo, en Gandhi, y bueno, en nuestra página, así como lo hicieron, o por WhatsApp, cualquier título. Si ustedes checan la página está actualizada, tiene todos hasta el último libro que ha salido, bueno, el más reciente que ha salido, tiene la reseña, el autor y todo. Entonces ahí pueden elegir y me escriben y yo se los envío, ¿no? Entonces, pero aquí la onda es que tienen que pagar el envío, ¿no? Creo que en El Sótano el envío es gratis. Entonces, bueno, pues aprovechar como esa parte, pero solo te lo envían. No, sí, envían, creo que tienen servicio a domicilio, sí está. Entonces, sí. Todo el catálogo está ahí. No, pues muy bien, ahora sí ya podemos pedir los títulos más recientes de la editorial Nitro Press.
pues me dio mucho gusto platicar con ustedes, Lilia. No sé si sigue ahí el Mauricio para despedirnos. No sé si alguien más Aquí quiere está. hacer una última pregunta, comentario, sino para despedir a Mauricio. Muchas gracias por la atención y el seguimiento. No, pues Especialmente a gracias los a que... ustedes. Y gracias, muchas gracias. Muchas Sí, que gracias, estén bien. Mauricio. Estamos en contacto y ya sabes que te agradezco mucho y tanto tu disposición como la amistad de los dos. Sí, muchísimas gracias. En cuanto salga la novela te aviso para ver qué hacemos. Sale, vale. Muy bien. Vamos Un a estar abrazo, que estén bien. Hasta luego. Igualmente. Chao. Chao. Bye, bye. Bye. Chicos, voy a cerrar la sesión. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Realmente me la pasé muy bien. Tuvimos muy buena compañía con Mauricio. Voy a cerrar la sesión y nos vamos a conectar los que tenemos que revisar unos textos, que somos los del taller de avanzado. ¿Sale? Muchas gracias. Me siento muy feliz por su asistencia. Casi todos estuvieron presentes de los dos talleres y pues nos vemos pronto. Nos vemos el lunes con los principiantes y ahorita seguimos con los avanzados. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Buenas tardes. Gracias. Bye. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.